Ain con Puché, Mari con Pulamien, con Askintulel Fachi Tragun, Alcutulel Fachi Nutram Kan, Fachi Nutram Kagun, Tufachi Zomo Tragun, Zomo Newen Tragun, Ficualmapu Tainchin, Temuco Guarria Mulein, somos Ficualmapu, les damos la más cariñosa bienvenida a todos, a todas, a todes quienes hoy se conectan desde distintos puntos donde alcanza el internet, donde nos podemos conectar a través de las redes sociales de Ficualmapu, de Facebook de Ficualmapu y de YouTube de Ficualmapu. Sean todos, todas y todes bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Cine en Turruca. Nos hemos reunido hoy para hablar de un tema muy importante. Se habla mucho de crisis climática en estos días, nos llega mucha información desde distintos lados en torno al problema del cambio climático, de la crisis climática, y nosotros queremos hablar de soberanía alimentaria. Para comenzar, queremos recordar que esta semana se ha conmemorado el 5º año del asesinato de la Lamien Macarena Valdés. Macarena Valdés, para quienes se conectan de territorios lejanos y no saben, fue una lamien, una hermana que habitó el territorio de Tranguil en Panguipulli y que fue asesinada por los poderes económicos, por las empresas que quieren instalarse en los territorios. Durante el día de hoy, desde Ficualmapu, nos comunicamos con Rubén Collío, quien fuese el compañero de la lamien Macarena. Rubén es un amigo de Ficualmapu. Cuando podíamos tener muestras de cine presencial, estuvimos con él en algún territorio, estuvimos en Panguipulli, en la plaza, con la pantalla gigante, mostrando el documental sobre Macarena Valdés, y él fue parte de esa conversación presencial con mucha gente del territorio y gente que llegó especialmente para conversar sobre este asesinato. Rubén, en esta conversación de hoy, nos quiso dejar un video, así es que les dejamos con estas palabras de Rubén Collío. Marmari, Pupeñ, Pulamien, Marmari con Puché, con Puguenui, Rubén Collío Pingen, Mongen con Pan Macarena Valdés, Yem, Vashi, Mongen, y Trecanto, Vashi Nagmapum. Mi nombre es Rubén Collío, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Como les decía, fui el compañero de Macarena Valdés en esta vida, pues en el caminar por esta vida tuve esa buena fortuna. Hace un par de días atrás se cumplieron 5 años desde su asesinato y, y bueno, seguimos exigiendo justicia, pues seguimos reclamando que este Estado indolente, que la Fiscalía no quieren trabajar, no tienen intención de investigar el asesinato de Macarena. Seguimos después de 5 años reclamando justicia. Ya hemos demostrado científicamente que Macarena no se quitó la vida, que Macarena no se suicidó. Sin embargo, aún no hay avances hoy día excusados en esta pandemia que nos tiene a todos un poco estresados, encerrados, aislados, que ha sido, a mi juicio, manejada mediáticamente para precisamente aislarnos, para que perdamos nuestro centro, nuestra humanidad, pero que también nos ha servido para reconectarnos pues, con nuestro ser más íntimo y darnos cuenta de que es importantísimo seguir luchando, que no podemos olvidar a nuestros muertos, que no podemos olvidar a nuestros presos, que no podemos olvidar a nuestra gente mutilada, que no podemos olvidar a nuestra gente violentada, torturada, violada. Tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Tenemos que recordar quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. Macarena nos dejó esa enseñanza, pues nos dejó esa meta trazada en la vida. Nos dejó muchas alegrías, mucha sabiduría, mucho consejo y un camino que seguir. Aprovecho esta instancia para agradecer en los distintos territorios que se han manifestado durante estos días, que han tenido la disposición de recordar la memoria de Macarena Valdés Yem con diferentes actividades, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir luchando, hay que seguir viviendo y hay que seguir siendo dignos. La dignidad es algo que no se tranza, hay que luchar hasta que la dignidad se haga costumbre.
No podemos permitirnos menos que eso, no podemos dejarle a nuestros nietos un mundo peor que el que recibimos. Tenemos que esforzarnos por limpiar este planeta, tanto de gente corrupta como de la contaminación que hoy día afecta a los ríos y la tierra. Fei Camuten, un abrazo grande, Nehuente Leimun, manténgase con mucha fuerza, manténganse fortalecidos y nos veremos otro día. Cantu Peguayú, Peucayal. Bueno, queremos agradecer estas palabras del Damián Rubén, queremos agradecer que se haya podido conectar con nosotros hoy durante la tarde y haber tenido una bella conversación de hermanos que somos. Y también queremos señalar como Ficualmapu que nos unimos a todas las redes, a nuestras comunidades mapuche, a nuestro pueblo, a las redes feministas, a las redes de mujeres, a las redes activistas, a las redes socioambientales que exigen justicia por el asesinato de nuestra hermana Macarena Valdés. También queremos decir que fue asesinada porque hay una lucha en todos los territorios por la vida, y es una lucha que implica la tierra, que implica a quienes habitamos la tierra, humanos, no humanos, a todos los seres. Y hoy queremos presentar un trabajo en este cine en Turruca que habla de esta vida, de esta lucha por la vida, representado en algo muy pequeño y que todos conocemos, que es la semilla. La película, el cortometraje que hoy queremos presentarles se llama Saramama, que quiere decir semilla sagrada, y queremos agradecer a nuestros hermanos de Chirapac, del Perú, que nos han permitido presentar este trabajo y además mantenerlo en nuestras redes sociales por 24 horas para que puedan avisar a quienes no se pueden o no se han podido conectar hoy. En nuestras redes, YouTube y Facebook de Ficualmapu, este cortometraje Saramama por 24 horas. Les dejo ahora con este bello trabajo. Bueno, después de haber visto este bello cortometraje, les queremos recordar que va a estar en línea en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el YouTube de Ficualmapu, por 24 horas, para quienes quieran verlo nuevamente y para quienes no lo han visto, ustedes puedan compartir esta bella noticia de que este corto de nuestros hermanos de Chirapac está en las redes de Ficualmapu. Nosotros, los pueblos originarios, las comunidades que se dedican al trabajo en la tierra, en todos los pueblos conocemos el valor de la semilla, sabemos que la semilla es vida, que la semilla produce movimiento, que la semilla requiere agua, que la semilla requiere el saber de los pueblos que se va transmitiendo de generación en generación, pero no es un saber estancado, es un saber que se va renovando porque es un saber que lo aportan las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, todas las comunidades que habitan los territorios. Con Anita Pulef una vez conversábamos y decía que en la defensa del territorio y el cuidado del territorio están relacionados a conocer el territorio, y ese conocer el territorio implica habitarlo, implica observar lo que sucede a nuestro alrededor, observar cómo va cambiando el clima, cómo va faltando el agua, cómo no, y de eso queremos hablar hoy día, de este gran ecosistema de lucha por la vida que se da en torno a la semilla y a experiencias y formas que los pueblos han venido desarrollando ancestralmente, como es la milpa, como es la huerta, la chacra, como es el trasquintu. Distintos pueblos nombran sus experiencias en sus propias lenguas. Para comenzar este Nutramcan, quiero, antes que presentar a nuestras grandes invitadas, quiero decir que hoy es la primera vez que como Ficualmapu vamos a utilizar una estrategia muy bella que tiene que ver con un concurso. Hoy, gracias al auspicio de Anita Pulef y de las mujeres de Curarrehue, queremos sortear una revista que se llama Ajipa tu caldo. Esta revista bellísima contiene relatos de las mujeres de Curarrehue. Se llama Ajipa tu caldo, relatos desde la cocina de Curarrehue. Curarrehue es un territorio en la cordillera, ya nos va a contar nuestra invitada dónde queda y quiénes son las mujeres que han sido parte de estos relatos. Así es que para las personas que comenten en nuestro Facebook o en nuestro YouTube, una de esas personas se va a llevar este hermoso regalo. Lo que sí quiero advertir es que en realidad es para el territorio que hoy conocemos como Chile, porque lo vamos a enviar, ¿no es cierto? Vamos a enviar esta bella revista. Así es que les instamos a que puedan comentar sobre el tema que vamos a conversar hoy: la semilla, la soberanía alimentaria, la huerta, la milpa, el trasquintu, la puebla, sobre en el fondo las luchas por la vida que los territorios damos, principalmente las mujeres.
En el día de hoy tenemos a 3 grandes invitadas, 3 mujeres de poder, 3 Somonewen. Una de ellas es Anita Pulev. Yo tengo unas breves biografías de cada una muy pequeñas, porque luego ellas se van a presentar a sí mismas, donde viven, lo que realizan, sus luchas. Anita Pulev es una mujer mapuche, una lamien, que es cocinera. Ella nació en la zona pehuenche de Curarrehue. Tiene una larga trayectoria en el impulso de los mercados locales y la elaboración de comidas preparadas con productos de la zona, de la región. Ella es parte de muchas redes de economías comunitarias, de organizaciones sociales, de comunidades, es parte de comunidad mapuche, y en las últimas décadas se ha involucrado en la defensa y el cuidado del territorio. También nos acompaña hoy María Cayumán. María Cayumán también es mujer mapuche, dirigente social, trabaja con las hierbas, con las plantas, con la huerta y en la defensa del Cumemoñén. Habita el territorio Cancura, más para la zona costera, que queda Cancura, el de la comuna Nueva Imperial, porque hay varios territorios llamados Cancura en el Gualmapu. Este es el Cancura de ahí de Traicomapu, y ha sido parte del tejido social comunitario en diversas organizaciones de mujeres e instancias territoriales. Y nos acompaña desde una Mapu más lejana, para nosotros desde el norte, aunque ella en su territorio es del sur, la lamien Carmen Cariño Trujillo. La ñaña es una mujer del pueblo Ñusabi. Ella nos va a contar más al respecto. Vive en Chila de las Flores, en lo que hoy día se conoce como México. Carmen es campesina y es socióloga rural, es maestra en desarrollo rural y doctora en ciencias antropológicas, es estudiante de la Escuela Zapatista y activista vinculada a movimientos sociales en defensa de la tierra y el territorio. Les damos la más cariñosa bienvenida, hermanas, a este conversatorio. María, Anita y Carmen, es un gusto para Ficualmapu que hayan aceptado dar esta conversación y ser parte de este nuevo cine en Turruca, que este cine en Turruca se llama Milpa y Huerta, las luchas por la vida. Quisiera que ahora cada una de ustedes se presente para que todos quienes estamos conectados a este cine en Turruca podamos conocerlas más en relación al tema de hoy también, ¿no es cierto? No sé si la mía Anita Pulev, que está en la cordillera, tiene algún problema con su imagen, así es que va a estar con el audio, pero está presente. De hecho, la Anita, no sé si quieres tú comenzar, Lamien, presentándote el trabajo que hace en Curarrehue. Bueno, Mari, Pulamien, Buenoi, Compu, She, Alcutulelu, Feichi, Nucham, a toda la gente que está escuchando esta conversa a esta hora de la noche, a esta hora de la noche de invierno frío en Curarrehue, que es tanto así que no me veo en la neblina, así es que, pero aquí estamos, al lado del fuego, y con tanto cariño para ustedes, para saludar a la Lamien que está allá desde el país del norte y que tenemos tanto en común con las ñañas de allá, a través de las cocinas, a través de las hierbas, a través de nuestras propias formas de creer y de aferrarnos a esta gran vida que nos envuelve y nos hace hermanas, ¿no? Y también agradecer este espacio a los jóvenes de la Ficualmapu que siempre están ahí, ¿no? Pendientes de que haya difusión de estos temas. Bueno, yo soy de Curarrehue, yo nací acá en la cordillera, en la montaña, soy una de tantas hijas de mis padres. Somos harto, 10 hermanos. Entonces, por lo tanto, ahí nace mi cariño y mi pasión por la cocina, porque siempre cuando uno tiene hermanos mayores y los padres y los abuelos y los tíos rondando las casas, uno tiene que cocinar, po. Alguien tiene que pelar las papas, desgranar la haba y bueno, armar la sopa para muchos. Ahí nace mi cariño por la cocina y desde muy pequeña, entonces yo siento que es el espacio más cómodo en el cual yo me siento y también hoy en día encuentro que es el mejor espacio donde podemos promover todos estos saberes
la transmisión, el compartir, el resguardo de nuestras culturas, costumbres, luchas, y cómo la podemos también, cómo la podemos gestar, ¿no? Organizarla. Porque ¿quién no conversa alrededor del fuego? ¿Quién no conversa con un mate, estos secretillos, estas conversas que se dan ahí mientras hierve la olla? Uno puede urdir tanto, ¿no? Y eso es mi espacio para mí cómodo. Y bueno, me ha llevado mucho trabajo, me ha llevado mucha vincularme con distintas lamien de otros territorios, las mismas ñañas de acá, cómo nos juntamos para levantar nuestro territorio, para fortalecernos, para escuchar a los mayores y poder transmitirlo a los hijos también. Y vivir en nuestro territorio, vivir, conocerlo, sentirlo, alimentar desde el lahuén de la tierra, ¿no? Que está dentro de la cocina y no separado, como a veces hoy día, enfrentando tantas enfermedades, nos damos cuenta que en algún momento separamos la alimentación del lahuén, que debería estar siempre junto como siempre fue, ¿no? Entonces, eso es como nuevamente conectarlo. Eso ha sido parte de mi trabajo acá, con mucho gente de las comunidades, haciendo entender a este sistema avasallador que hace un par de semanas estaban todos alarmados por la sequía que se venía, y no se dan cuenta que, ¿por qué estamos hablando que no queremos un sistema distinto, que sin respeto? Por esto, pues, porque uno tiene que ir con más pausa en la vida, ir con más calma, con más tranquilidad y respetando que primero que hay que decir que el agua no es un recurso para nosotros, es parte de nuestra vida, de nuestro momento, de nuestro espíritu, y que hay que honrarla y no usarla, ¿no? Esa ha sido la lucha de Curarrehue, de este territorio, con nuestra gente, los wifi de acá, los viejitos con nosotros acompañando, jóvenes también y muchas mujeres. Eso es parte de mi presentación, de mi trabajo, honrar a todas las ñañas que se levantan todos los días, eh, para para accionar ahí en su tierra, en su huerta, regar, alimentar las plantas también, abonar los terrenos para que haya producción. Entonces, todo eso es como la vida que se mueve acá. Pelei Lamien, También. Mañu Meyu Tamiz Ungu, sobre todo por lo de joven, agradecemos aquí con Jorge que está aquí, el productor técnico, y dice muchas gracias por sus palabras. Sí, pues, tal como usted dice, en el fondo honremos, yo también creo que es un momento de honrar a todas las personas que tienen conciencia sobre que la lucha por la vida es una lucha integral, que uno no puede llegar, aunque uno viva en la ciudad, también hace una lucha por el territorio, también ahí hay un territorio, uno abre la llave y sale agua y uno piensa de dónde sale esta agua, hay una electricidad, nosotros todos habitamos territorios donde comemos, donde usamos las cosas que nos venden como servicio, sobre todo en este territorio, pero no tiene que ser así, y por eso hay muchas personas que están luchando, sobre todo pueblos, comunidades, redes. María Cayumán, quisiera que te presentaras ahora también como Anita desde quién eres, dónde vives, qué labores realizas. Sí, bueno, Mari, por la mía, estamos aquí en Cancura, territorio de Nueva Imperial, Chaichaico. Y bueno, soy una mujer mapuche que lleva ya más de 20 años aquí. Volví a mis raíces, siendo hija de padre mapuche y de madre no mapuche, pero al volver, al integrarme, al venirme a vivir aquí al campo, se desarrolló esa conciencia, picó ese como bichito de saber quién era, cuál eran mis orígenes, mis raíces,
Mi vida siempre había sido una mujer citadina, nacida en Punta Arenas, que vivió en muchos lugares y que vine a anclarme acá al campo. Entonces, pero sin embargo, todos mis veranos de niña, de mi infancia, viviendo, pasando mis vacaciones aquí en Cancura, junto a mis abuelitas, a mis tíos, a todo mi entorno paterno y conociendo lo que era la vida, lo que se desarrollaba aquí, cuidando animalitos en la loma, acarreando agua en balde para la huerta y haciendo muchas cosas que en la ciudad no se hacen, se desconocen y que sin embargo nosotros lo tomamos algo como tan natural al venir acá, ¿no es cierto? Conocer el proceso de la trilla del trigo, andar en los carros, ver cómo ayudar en todo lo que tenía que hacerse y, y bueno, a raíz de todo eso igual y después regresar aquí, se produce ese como retorno en cuanto a espíritu, trabajo y hace que me integre a muchos grupos de mujeres eh, que luchaban por salir adelante a raíz de mucho, mucho aprendizaje en cuanto al tema de las hierbas medicinales, el tema de la huerta, el, el saber qué hacer con las plantas, de una vida que yo antes desconocía por completo. Me empecé a interiorizar más qué significaba el tener una huerta, qué significaba eso, el tener tanto conocimiento y después enfocarlo en producir, en trabajar una huerta, en recuperar una loma, eh, herencia de mi padre, ¿no es cierto?, que en ese momento tenía, o sea, hileras de eucalipto a orilla de camino y que había que sacar eso, fortalecer la tierra, mejorarla, trabajar un suelo vivo que estaba muriendo. Entonces, a raíz de todo eso, ya pasé a ser par- parte, bueno, al trabajar con muchas mujeres también rurales, campesinas, igual que yo, eh, nos hemos intercambiado muchos saberes y yo creo que gracias a eso mi huerta es una huerta hermosa donde hay mucho conocimiento involucrado, hay mucho se dice que en su momento las huertas deberían estar al lado de un estero, de un chayenco, de los nativos, pero si ahora nos estamos quedando sin nada de eso, es, eh, es una lucha por la vida. Cuando se habla de la semilla, como lo dijo Anita, claro, es el inicio de la vida, junto con el agua, junto con los conocimientos, con el traspaso de conocimientos de los padres a los hijos. Entonces, ¿cómo no luchar por esto? ¿Cómo no oponernos, ¿no es cierto?, a todo el tema de los monocultivos, al tema del, no sé, qué hacer con la sequía, qué hacer con la falta de agua en el verano. Cuando pasan los camiones aljibe y uno dice, pero si eso antes no existía. No, cuando yo llegué a vivir aquí no existían y empezaron a aparecer y ahora es algo cotidiano que pasan a cada momento, a abastecer a la gente del campo. Entonces, claro que existe la sequía, no hay agua y ahí está la lucha del día a día. Y yo creo que esta Pigolmapu eh, ha, ha hecho una gran instancia de nosotras poder conversar estos temas y se agradece la invitación a participar a los jóvenes que están en esto, decirle que hay que continuar, porque nosotros ya los mayores estamos trabajando y hay que seguir traspasando el conocimiento. Así que eso, mi niña. Eh, Quisiera ahora que Carmen nos contaras tú
¿Dónde estás ahora conectada? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu relación con, en tu caso, con la milpa, con el maíz? Sí, gracias Ángel, gracias a Figualmapo por la invitación. Yo estoy hablando ahorita desde mi pueblo, Chila de las Flores, desde el pueblo Ñusabi, el pueblo de la lluvia. También ha sido nombrado como pueblo mixteco. Pues yo soy, bueno, yo me identifiqué muchísimo con el documental, ¿no? Me identifiqué mucho con Omar Cerón, ¿no? Con este pequeño niño que nos narra su vida en su comunidad. Y es una forma, porque es una forma en la que quisiera también compartir mi presentación. Yo soy de una niña que también creció, bueno, nació en el Surco, creció en el Surco, y desde el Surco yo soñaba con ser maestra, ¿no? Y desde el Surco aprendí a leer, aprendí a conocer de la milpa, y aprendí a soñar también, ¿no? Con los pies en la tierra, siempre digo, porque nunca quería irme de la milpa, pero también quería conocer el mundo, ¿no? Quería conocer y quería salir y quería viajar, ¿no? Y bueno, ahora y siempre he estado con ese pie en el Surco, con ese corazón en la milpa, y buscando escuela, buscando, sobre todo eso, seguir estudiando. Pues salí de mi comunidad, me fui a estudiar a la Ciudad de México, estudié sociología y de ahí también pues me enfoqué a la sociología rural, ¿no? Como esa apuesta por el campo y con una apuesta también por construir otra cosa, ¿no? Porque eso que yo leía en la escuela, que cuando se hablaba del campo, cuando la gente hablaba del campo, no checaba con lo que yo había vivido, ¿no? Entonces, para mí se volvió también una apuesta política muy importante, construir otra cosa, ¿no? Hacer de esos espacios también de jóvenes que llegan a la universidad, algunos también de origen campesino, pero que van negando su origen, ¿no? Y pues ahí he dado la lucha también, ¿no? Estudié desarrollo rural también en ese cuestionamiento sobre el desarrollo, y eso me ha llevado a cuestionar permanentemente cómo se ha visto el campo, ¿no? Y yo en el campo veo otra cosa, aun cuando el contexto nos empuja a salir, ¿no? El pueblo Ñusabi, el pueblo mixteco, es un pueblo migrante, es un pueblo que ha tenido que salir de las comunidades, se ha visto obligado a salir de las comunidades, y yo soy de esa generación de migrantes. Mis compañeros de escuela, mis compañeras de escuela, formaron, digamos, las filas de miles y miles de jóvenes mixtecos que salieron del pueblo rumbo a Estados Unidos a trabajar en los campos agrícolas, ¿no? A trabajar al norte del país en los campos agrícolas. Pero yo quiero insistir en que esta tierra da para mucho, ¿no? Que el campo que la vida en el campo es posible, que también tenemos derecho a salir, pero no obligados por las circunstancias, ¿no? Y por eso también es que cuando los migrantes mixtecos nos volvemos pues migrantes, al final volvemos otra vez, ¿no? Nunca nos terminamos de ir, a veces en forma o sea, estamos vinculados a la tierra que nos vio nacer a través de la cooperación para la fiesta, a través del trabajo, a través del tequio, y yo he querido fortalecer mi vínculo cada vez más con esta tierra, ahora también en este periodo de pandemia todavía con mucho más fuerza, y más fuerza todavía desde la milpa y desde el surco. Entonces creo que la milpa, el surco, es un lugar potentísimo de reproducción y producción de vida que ha sido muy importante, ¿no? Y ahora quisiera hablar sobre la milpa, no sé si tengo todavía unos minutos para hacerlo, cómo es la dinámica, de repente como que creo que, o sea, quisiera dedicarle más a eso que a la presentación, porque al final la presentación también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Si no sé cómo está el tiempo, pero empezaré a hablar un poquito de la milpa. Y pues porque aquí nosotros le llamamos milpa a lo que Omar Cerón, ¿no? Este pequeño niño del documental cuando habla de su chacra, ¿no? Cuando yo veía su chacra,
yo me sentía ahí adentro, ¿no? Y todo ese trabajo que él va haciendo, pues es lo que nosotros hacemos desde pequeñas, ¿no? Así crecimos en la milpa, así aprendemos de los mayores. La milpa no es solo un espacio de mujeres, ¿no? No es solo un espacio de hombres, es un espacio de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de abuelos, de abuelas, ¿no? Es toda la comunidad ahí presente, es el espacio de lo sagrado también, ¿no? Ahí están las deidades conviviendo con la milpa misma, el dios, el maíz es una deidad, ¿no? Las semillas del frijol, la calabaza, todo convive ahí, los animales están ahí presentes, ¿no? Es una red muy compleja, muy rica, muy profunda, que efectivamente tiene como centro el maíz, el frijol y la calabaza, que es como la trilogía mesoamericana, se le llama, ¿no? Que está en profunda interconexión, en profunda relación. O sea, el maíz necesita del frijol, porque el frijol es el que aporta el nitrógeno, eso está demostrado, ¿no? Pero en el día a día, el frijol, el maíz, la milpa, el maíz, la caña, digamos, es el sustento del frijol. El frijol se va a enredar en cada uno de los maíces que crecen, y la calabaza va a proporcionar, digamos, la humedad y a proporcionar también nutrientes que necesita el maíz y que necesita el frijol, ¿no? Entonces ahí esos tres elementos, esas tres semillas ahí son fundamentales. Pero una milpa no es solo maíz, frijol y calabaza. La milpa es mucho más. O sea, la milpa es también quelites, le llamamos nosotros, que es esa diversidad de plantas, digamos, silvestres, ¿no? De plantas que nacen sin ser sembradas por alguna persona, nacen ahí de ese ecosistema, digamos, y hay una gran diversidad de quelites, ¿no? Ahorita nosotros, por ejemplo, en nuestra milpa tenemos pepichas, tenemos pápalos, bueno, también tenemos tomate, ¿no? Tenemos, también se siembra chile, también se siembran habas, se siembra alfalfa, se siembra, hay flores, ¿no? Hay una diversidad infinita, ¿no? De productos y que varían de una milpa a otra. Ninguna milpa es idéntica, ¿no? No hay una milpa igual porque cada familia va a tener sus prioridades, digamos, ¿no? Que otra vez la base es el maíz, el frijol, la calabaza, alrededor se siembran muchas otras cosas. Entonces la milpa es ese tejido profundo que nos conecta con algo sagrado que es para nosotros, ¿no? Que es muy importante porque nos da el sustento, por eso es sagrada también, porque la milpa es alimento para el cuerpo, es alimento para el alma, ¿no? Porque la felicidad de tener una milpa bonita además, de tener una milpa que sabe que de ahí se va a comer, es una felicidad muy grande, ¿no? Yo lo he aprendido así, yo lo he vivido así con mis padres, y yo todos los días que veo a mi papá que regresa de la milpa y feliz, ¿no? Ayer nos traía un kilo de tomate, poco menos de 1 kilo de tomate, y dice, septiembre y octubre no vamos a comprar tomate porque tenemos tomate. Soy tan feliz, y yo veo a mi papá y me siento tan orgullosa de él, ¿no? De ese trabajo y de eso, y digo, la milpa es el camino, ¿no? Entonces, bueno, la milpa es seguridad alimentaria, la milpa es felicidad, la milpa es salud, porque nos da de comer sanamente, ¿no? Porque además la milpa, la gente que hace milpa, los campesinos, las campesinas que hacen milpa, algunos utilizan ahora, ¿no? En las últimas décadas, con todo esto de la Revolución Verde y todo esto, han utilizado agroquímicos, pero no se utilizan agroquímicos en realidad, ¿no? Porque además no alcanza para comprar los agroquímicos, y porque la gente sabe que eso quema la tierra, la daña. Entonces aquí hay que utilizar pues abonos orgánicos o abonos de los animales más bien, ¿no? Por eso también la milpa hay que pensarla siempre en relación con el traspatio, con la huerta donde están los animales, ¿no? Por eso decía, la milpa permite la conexión entre las personas, pero también con los animales. El abono de los animales va a la milpa, y la milpa alimenta a los animales también, ¿no? Y los animales nos alimentan a nosotros y nosotros vamos alimentando a los animales. Y así se fortalece un tejido profundo que sostiene la vida, ¿no? Por eso la milpa es tan importante. Es esa diversidad culinaria, ¿no? Son los alimentos que vienen de la milpa, infinidad de tamales, de pozoles, ¿no? De tortillas, de elotes,
el maíz, la diversidad de maíces que hay son también variadas según el territorio, diversidad de frijol, diversidad de calabaza, diversidad de chile, diversidad de tomates, o sea, en general hay una gran diversidad, que es la gran característica también de la milpa. La milpa es también herencia genética. Hay un trabajo impresionante de mejora, ¿no? De mejorar siempre la semilla. Los campesinos no se han quedado parados, ¿no? Esperando a ver cómo mejoran las cosas, ¿no? Siempre están buscando adaptar la semilla. Entonces la semilla, ¿no? La milpa también es eso, es producción de conocimiento, es ciencia campesina y tecnología campesina también. Ahí se aprende a seleccionar semilla y lo aprendemos de los abuelos, y es un espacio súper importante y súper bonito de selección de semilla una vez que se ha cosechado. Hay familias que seleccionan su maíz desde que está la milpa, desde que la ven crecer, ¿no? Nosotros en casa hemos aprendido a seleccionarla ya una vez que se cosecha, que se hace la pizca. Y ahí con mi abuela nos sentábamos a seleccionar la semilla y a platicar y a contar historias del maicito, como el maíz no hay que desgranarlo de noche porque está durmiendo, ¿no? O como al maíz no hay que gritarle porque se asusta, porque se enoja. Entonces ahí nos van contando historias, ¿no? Y ahí todo el mundo atento, aprendiendo, escuchando. Ese es un lugar maravilloso de aprendizaje, la milpa, ¿no? La milpa, bueno, con toda la diversidad de alimentos también hay una riqueza brutal, ¿no? Que no podría describirla en pocas palabras, porque pues la misma tortilla, ¿no? El proceso de hacer tortillas, el proceso de nixtamalización, esa es una forma de conocer, es una forma de procesar, digamos, es ciencia, pues, campesina, que llevó al proceso de nixtamalización y hace que el valor, los nutrientes del maíz se potencien una vez que pasan por todo este proceso de ponerle cal y de cocerlo, ¿no? Y así muchas cosas que podríamos contar, ¿no? Las semillas, cómo se cuidan las semillas, cómo hacemos para que la semilla no se pique, no se llene de gorgojo, ¿no? De este animalito que le sale en la milpa. Una vez cosechado, entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces es conexión, es aprendizaje, es tecnología, es una diversidad de alimentos que sostienen la vida, es espiritualidad, es lo sagrado, ¿no? En torno a la milpa se celebran, todo el tiempo se pide permiso a las deidades, se baila, se canta, se ofrenda. Eso es hoy en día parte fundamental de la milpa, ¿no? Y todo lo que gira en torno a la milpa también es reciprocidad. Y en ese tejido de reciprocidad se agradece y se intercambia permanentemente con animales, con plantas, con vecinos, con amigos, de un pueblo a otro. Mis papás siempre guardan semilla. Yo sé que no son los únicos, pero aquí en el pueblo son conocidos porque saben que pues cada temporada viene la gente a comprar semilla o a intercambiar la semilla, ¿no? De frijol, de calabaza, y siempre mis papás están cuidando la semilla, ¿no? Y a todo lo que comen guardan la semilla, no solo es con el maíz, el frijol y la calabaza, sino todo lo que comemos, ¿no? Si está rico, a guardar, eso es semilla, ¿no? Todo es semilla. Todo tiene ese potencial de cuidarse, de protegerse, de cultivarse, de criarse, ¿no? Hay una crianza profunda de la vida que forma parte de ese modo de pensar y forma de creer campesina, ¿no? Porque así nos enseñaron y porque la milpa es eso, ¿no? Es soberanía alimentaria, es soberanía laboral, es tener trabajo. La gente dice, a mí me gusta levantarme a la hora que yo quiero, o sea, muy temprano, y saber que yo me puedo ir a la hora que quiero también, ¿no? No dependo de un horario o de un patrón que me diga a qué horas tengo que salir, a qué horas tengo que entrar, ¿no? Es soberanía laboral, y eso pues es muy importante. Por eso lo defendemos, ¿no? Por eso la milpa se defiende, porque atenta contra el modo de producción capitalista. La milpa es un espacio no capitalista, realmente existente, es algo que está ahí, es algo que es una forma de vida y una forma de relación ancestral, pero que se renueva día a día
de una forma rica, de una forma profunda. Y bueno, creo que me pasé del tiempo, pero podremos volver después con las amenazas y podríamos volver después con lo demás, ¿no? Perdón, me emociono, yo con la misma me emociono. Muy relevante, importante, que era si alguien sabía de dónde se había encontrado el grano de maíz más antiguo. Y yo sé que tú brevemente nos puedes contar eso. Sí, será muy breve. Bueno, estamos aquí muy cerca en la Mixteca, digamos, es la frontera entre la Mixteca y la zona, digamos, Cuicatlán, ¿no? El valle de Tehuacán, Cuicatlán, la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatlán, en un pueblo que se llama Cuscatlán, ¿no? Y en otros pueblos estamos aquí como a 2 horas y media, 2 horas tal vez, de ese lugar donde están, bueno, según investigaciones, las cuevas donde se ha encontrado la semilla más antigua. Estamos hablando como de 9.000 años, ¿no? O 7.000 años antes de esta era, ¿no? Cristiana. Estamos hablando de miles y miles de años de trabajo, de cuidado, y sin duda ese es el origen de nuestros pueblos, ¿no? El maíz nació, se crió desde estos territorios, muy cerca de mi comunidad, para el mundo, ¿no? Para el mundo, para todos los mundos posibles, habidos y por haber. Y ese es un orgullo muy grande y ese también es un compromiso muy grande defenderlo, ¿no? Ya no es solo un solo maíz, hay una gran diversidad de maíces que van desde el norte del país hasta el sur del continente. África, ¿no? También se sostiene de una forma muy importante. Las granjas campesinas se producen, se alimentan de maíz. Y bueno, el maíz es nuestro abuelo o abuela más sagrada y fundamental, ¿no? Sin maíz no somos, ¿no? Sin maíz no hay país, pero más allá de eso, sin maíz no hay países, no hay pueblos, y creo que eso es algo muy valioso y de lo que me siento muy orgullosa, de contribuir a su cuidado y ser parte de. Gracias, Carmen. De hecho, también las crónicas antiguas sobre este territorio, el Wallmapu, donde habitamos los mapuches, también dicen que base de nuestra alimentación fue el maíz también. Así que seguramente hubo intercambio con los pueblos del norte, para nosotros que son del norte. Así es que eso, te agradezco toda esta información y cómo en el fondo podemos conocer cómo, en este caso, el pueblo Ñunsavi se relaciona, cómo la milpa también es tan importante en tantos ámbitos, en tantos sentidos, en tantas esferas, igual como otros espacios como la chacra, la huerta. Yo miro para abajo cada tanto porque mis compañeras de Ficualmapu me envían los saludos y comentarios que nos llegan desde en las redes sociales, en el Facebook y en el YouTube, a propósito de lo que ustedes conversan. Porque para esta transmisión nosotros somos un equipo de hartas personas. Está Javiera acá, Morín, conectadas, viendo qué las personas dicen en las redes. Conmigo está Jorge, está Janet, conectades, Patricio. Bueno, les voy a leer unos comentarios que están en relación a desde que habló la Anita hasta ahora. Dice Gloria Melipán, es similar el trabajo del FUN, del campo, como lo hacíamos antes con los papás. Mayra dice, Kumez Ungulamien, la comida genera conversación, lucha, resguardo del saber, del pensar, repensar nuestro moñén, nuestra vida. Puzomone Wen, Lemoria. Luisa Huencho dice, saludos ñañita Anita, hermoso trabajo diario del resguardo de nuestros saberes. Abrazos desde el Puel Mapu. El Puel Mapu es al otro lado de la cordillera, el lado mapuche. Acá Feley, la mía Anita, es necesario volver al origen de nuestra alimentación. Chaltumay, muchas gracias. Karin Chilca dice, cuánta razón la mía, cocinar, compartir en torno a la cocina y el alimento es lugar de encuentro y reencuentro constante. Yo aprendí mucho de distintas personas alrededor del mate y del fogón. Paulina Veloso dice, pone unos monitos aquí, dice, María Cayumán, un abrazo. Gilda Luongo dice, maravilla el intercambio de saberes, María Cayumán, la lucha por la vida en tu relato, gracias. Y Marta Cecilia Lema Terán, cruzar la semilla de una parte de la comunidad con la otra enriquece y fortalece a la semilla.
Agradecemos a las personas que hacen comentarios. También les recordamos que hoy estamos en este concurso de sorteo de Ajipa tu caldo, la revista sobre relatos de mujeres en la cocina desde Curarrehue. Lamien, para continuar, así como Carmen nos contó de la milpa, ¿no es cierto? Quisiéramos que ahora María nos pudieras contar un poco también para, como comentaba adelante, para personas que están conectadas desde distintos territorios, no necesariamente estamos todos ni en el Gualmapu ni en Chile, sino que de muchos lugares, ¿no es cierto? Que pudieras comentarnos un poco de la huerta, de la Puebla, esta palabra que yo decía, oye, a lo mejor ahora se volvieron feministas las huerteras. Cuando empecé a escuchar a mi mamá decía la Puebla, pero era otra cosa. Bueno, ya que ya lo dije, no lo iba a decir, pero María Cayumán es mi madre. Así que mamá, por favor, cuéntanos de ese trabajo de la huerta de la Puebla. En algún momento partimos nuevamente con el término de la Puebla, recordando lo que se hacía y se decía antes, ¿ah? Que la Puebla en el fondo son todos los espacios que están dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro entorno, que entre sí hacen entre todos los espacios se conectan para dar vida a una biodiversidad, ¿no es cierto?, de plantas, de la UEN, de remedios, en este caso, a través de las hierbas medicinales, de lo nativo, de las frutales, de los que tienen animalitos, ¿no es cierto? Entonces, todos estos espacios, en el fondo, desembocan en la huerta, porque si no es por una cosa, es por otra. Podemos decir que a través de los animalitos tenemos el abono, ¿no es cierto?, para la huerta. A través de lo nativo vamos generando compostaje. Ahora, antes era solamente juntar nomás la paja y todo eso. Entonces, cuando hablamos de Puebla es eso. Y es un todo de lo nativo, el agua, los trayencos, el mallín, la misma fauna, los pajaritos que andan por todo el entorno. Entonces, confluye todo en la huerta, en un espacio en el cual hay mucho intercambio de conocimiento a través de la semilla, a través de los conocimientos, de la transmisión de conocimiento, también del intercambio de semilla o trasquintu, que es lo que hemos estado ahora trabajando, que si bien hasta antes de la pandemia era algo presencial, ahora, claro, por el mismo tema de la pandemia, significó que en su momento nos recluimos todos en nuestros hogares, en nuestros campos, en nuestras casas, y ¿dónde? ¿Qué hacíamos nosotros? Entonces, de repente alguien dice, una ONG con la cual estamos muy trabajando, nos propone hacer un cambio virtual. Y en ese momento fue como, sí, vamos. Muchas mujeres de muchas comunas de la región dijimos, sí, lo hacemos. Y lo hicimos. Se hizo un protocolo de intercambio, se hizo un protocolo de resguardo sanitario, y a través de ese intercambio empezamos a dialogar en forma virtual, a aprender a hacerlo, porque dentro del mundo rural, hasta ese momento, el que las mujeres campesinas se conectaran en forma tecnológica, no era imposible, pero sí se pudo hacer con toda la interferencia del tiempo, del clima, que de repente la señal se caía, que no había conexión. Entonces, en algún momento pudimos hacer ese trabajo de intercambio, y después, para concretar la recepción de la semilla, nos tuvimos que poner de acuerdo qué modalidad usábamos. Si estábamos en cuarentena, no podíamos salir de nuestras casas, las fases todas eran diferentes entre comuna y comuna, y empezamos a
a crear. ¿Cómo? El cómo. Así que empezamos a intercambiar entre amigos que viajaban obligatoriamente entre comuna y comuna. En algún lugar se hizo de acopio y de ahí se repartía para otros lugares. Algunos enviaban a través de servicios de encomienda. Entonces, esa semillita que partió de un lugar, como una comuna de Petrusquén, de Valdivia, Tortén, Solchol, llegaban a sus diferentes destinos. Entonces, pero esa emoción de hacer algo que habíamos hecho en forma presencial tantas veces y poder recuperarlo a través de la forma virtual, fue como, ay, pero qué emocionante, volver a revivir todo eso después de meses que estábamos encerradas, recluidas, sin nada de intercambio. Entonces fue como renacer a una tradición, a una práctica habitual en nosotras. Y teníamos nuestra semilla en las manos, y empezamos otra vez con nuestros semilleros, con nuestra vida. Yo creo que ese intercambio de esa forma, que la fuimos replicando, y de hecho ahora preparar unas citas porque tengo que entregar mis semillitas para las otras señoras, las otras lamien de los otros territorios. Entonces, ¿cómo no hacer que circule la semilla de un extremo a otro? Si eso es generar vida, ¿ah? Es generar salud, es todo en vía de la alimentación, pero también en el tema de que si estuvimos recluidas, para nosotros fue una terapia, ¿ah? Es una terapia mental, es una terapia de cuidado, de autocuidado. Nosotros, las mujeres que estamos en esto, haciendo circular la semilla, estamos en constante movimiento, estamos trabajando en esto, seguimos en nuestra producción de hortalizas, para nuestro autoconsumo, y también los excedentes ya empiezan ahora a venderse. También, ¿qué más decir? Que la huerta, aparte de ser un aprendizaje constante que va cambiando, que debemos lidiar con la falta de agua en el verano, que vamos observando también que a través de en la huerta misma, que los cambios climáticos, el tema se ha ido incorporando, se vive el cambio climático porque recién ahora este año, en mayo, con la primera helada, se terminó la cosecha de los tomates, ¿ah? Entonces, es como que ahora uno va observando de que hay cambios. La radiación solar quema los frutales que están expuestos a mayor altura. Entonces, ¿cómo no observar, cómo no ver los cambios que afectan a nuestros productos, a nuestras plantas? ¿Qué hacemos ante eso? No lo sé, me gustaría saberlo, ¿qué más hacer? Pero el trabajo de la huerta, que es un espacio de vida donde se cultivan las semillas que se transmiten de generación en generación, pasa a ser toda la vida de nosotras, ¿ah? Las mujeres, las curadoras de semillas. Hoy día, el clima, al ir cambiando, influye. También hay nuevas hortalizas que se están cultivando, para conocerlas, porque las estaciones son marcadas. Hemos tenido mucha helada este año, temperaturas bajo cero. Estamos recién haciendo semilleros para la primavera-verano. El trabajo de la huerta en sí es de todos los días conocer, aprender. Y aquí estamos haciendo ese trabajo. ¿Qué más te podría decir? Mayum, mamita, muchas gracias por tus palabras, qué bellas palabras. Voy a comentar al tiro algunos saludos para no dejarlo al final porque como que después se descontextualizan un poquito.
Joana Molina dice, tanto trabajo y sabiduría bajo amenaza capitalista, extractivista y captura corporativa. La semilla es patrimonio de los pueblos, de las mujeres guardadoras y cuidadoras de la vida. Anchi Sayen dice, qué interesantes los datos, vivencias y sentimientos que compartió la Lamien del pueblo Ñusabi. Qué bello saber y valorar nuestra soberanía alimentaria. El colectivo Chilihueque dice, Lemoria Compu, bueno, y saludos amigas. Qué bello tema y maravillosas ñañas exponiendo. Y la Lamien Cleida Cholotio desde Guatemala nos saluda en su lengua y después dice saludos desde Guatemala. También acá Xilema Arte, Ciencia y Pedagogía Consciente dice, nosotros queremos esa bella revista. Y Marlene Martínez señala, muchas gracias por este encuentro. Con un grupo de estudiantes estamos atesorando este valioso conocimiento para aportar a la soberanía alimentaria desde nuestra huerta escolar. Bien, la mía Anita está por ahí. Quisiéramos ahora que por favor nos compartiera un poco de su propio trabajo, de su experiencia, de sus saberes en torno a la cocina mapuche. Hay algo que la otra vez en un conversatorio le decían que si podía compartir sobre esto de la comida estacionaria. Yo sé que no es una palabra que nos guste, pero usted puede contarnos de qué se trata esta relación, ¿no? de la huerta, de la cocina mapuche, de los alimentos, de la salud también. La miel. Ya, la miel, muy agradecida de este RAM de noche que estamos teniendo y que me recuerdo como antes, cuando yo era niña y largas horas decían los chachay, acortemos la noche, decían ellos, para que no sea tan largo el tiempo de estar acostado, yo creo, porque era largo, amanece, o sea, se oscurece más temprano. Y conversaban ellos, conversaban mucho, historias, y ahí uno se iba como quedando como niño dormido, a veces en los brazos de los abuelos, escuchando tu historia. Me recordó este momento, estos saberes que han llegado desde otros territorios para compartirlo esta noche, y tan identificada con la Lamien Carmen de allá, de su pueblo, y también con mi Lamien María, y su preocupación por las semillas, y la semilla es la misma vida, Lamien, que se va aprendiendo a vivir, la semilla no va a morirse nunca, ella va a aprender a vivir en el hielo, en los fríos, en los calores intensos, porque ha sido así siempre, siempre existió la semilla. Entonces va a ir aprendiendo a vivir estos nuevos cambios que hay, porque el cambio climático no es algo que está pasando allá afuera, no es algo que esté externo, somos nosotros mismos, somos parte con eso que está ocurriendo, y somos nosotros quienes tenemos que meternos ahí y vivir pues lo que está pasando en el Guayón Tumapu. Con el tema de mi cocina, bueno, he ido ahí, como yo les decía, que por suerte es mi pasión, porque tampoco podría hacerlo si no fuera algo que me gustara. Y siempre cuando vienen las mujeres a mi cocina, así como a aprender y me dicen que les dé mi receta o qué sé yo, yo digo, mira, primero que nada esto te tiene que gustar, porque ese es el primer ingrediente que vamos a poner en la olla. El cariño. Con qué se va a cocinar, porque a través del cariño que uno le ponga a la comida, así va a buscar sus ingredientes, va a buscar su verdura, va a buscar su dulzor, su aliño, su picor que le ponga a la sopa. Entonces, eso es lo primero. Y hace unos años acá, antes cuando, a ver si yo me recuerdo, unos 15 años atrás, nuestro territorio, por todo lo que estaba ocurriendo con estos gobiernos de asistencialismo que embaucan a la gente, empezaron a traer semillas al territorio y a cambiarla por las semillas de tradición que tenían las ñañas acá, y que por suerte quedaron ahí en el fogón, guardadas por el humo que las conservó, y que hoy día las podemos tener todavía.
pero también habían sido un poco reemplazadas por estas otras que habían venido llegando y que les hacían dependientes de un año para otro. Y no podíamos tener como una continuidad de eso. Entonces, una de las preocupaciones primero fue, bueno, ¿y qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a cocinar hoy? Si, ¿dónde está la huerta? ¿Dónde vamos a ir a buscar la comida? Y ahí, junto con, por eso yo veo este espacio como activar la lucha, es dónde vamos a buscar la verdura, de dónde nos vamos a rearmar con semillas nuevamente, ya sea una chalota o también estos frutos de recolección del bosque nativo. Entonces, nosotros acá que todavía tenemos bastante bosque nativo, podemos recolectar, pero otros territorios invadidos por las forestales perdieron toda esa alimentación que venía de ahí, que venía del agua, con todo lo que brota, cuando brotan las aguas, brota la comida, brotan los hongos y todo eso. Entonces, las historias de los territorios son distintas en eso, pero también hace una riqueza, una identidad en el alimento ahí. Entonces, tuvimos que activar grupos de mujeres para trabajar en el Chafquintu, en el intercambio con otros territorios, buscar las semillas que no teníamos acá, llevarle las que nos quedaban, y así fuimos enriqueciendo. Y lo que ocurre en el Chafquintu no es solamente el cambio de las semillas, sino también el conocimiento que se entrega ahí, que se chauquintea también ese conocimiento. Y así fuimos rearmando nuestra cocina, y que no es algo que uno tenga como recetas o algo así, como algo que está con un libro, algo, no, esto es como una cocina que se va dando con la memoria que traemos nosotros. Por ejemplo, ¿qué vamos a almorzar hoy día? Si yo voy al recuerdo de antes, mi mamá nos tenía en el tiempo de los maíz, de los choclos, una olla de choclos cocido nomás, y ese era nuestro almuerzo. Nos tenía en el desayuno habas cocidas, cuando había habas. Entonces, eso era la comida. En cambio, hoy día, como hay más abundancia por el mercado este que se vino metiendo a la gente, uno ya no come eso, sino que come en otro orden. Come primero, tercero y cuarto plato, y después el postre, y así va aumentando este volumen de alimento, que en el fondo no es alimento, sino es como una comida, ¿ya? Comida, porque hay una diferencia de cómo nosotros tenemos salud alimentaria cuando uno se alimenta sin tanta mezcla de, de productos, de sabores, de la mezcla esa que viene con el azúcar o qué sé yo, sino es como la comida ancestral de los cuifi nuestro, que era, si comían choclo, eso es comida. Y no necesitaban otros más, porque estaba tan nutrido ese maíz que eso era su alimento. Entonces, hoy día nos falta eso, como que nos hemos armado la necesidad, como necesitamos más, y perdíamos el rito de comer, ¿sí? Y bueno, ha sido el trabajo que hemos hecho desde la cocina, como retomar la memoria. Y no es receta, porque cuando uno está en la cocina y tiene su verdura, su comida ahí, piñones, digüeña, qué sé yo, ¿qué voy a hacer con esto? Recuerdo qué es lo que yo comí cuando era niña, cómo lo aliñó la abuela, la mamá, la tía, cómo uno al oler la hierba buena, o al oler el poleo, esa hierbita, trae una memoria de un plato, y vamos armando estos platos. Entonces, y cada una de las mujeres va a tener distintos recuerdos, anécdotas, que es lo que fue transmitido a nosotros a través del alimento. Entonces, eso es como se fue
armando esta cocina y estacional, se podría decir, sí, no sé esa palabra, pero sé que también hay una estacionalidad de los productos de la tierra. Por ejemplo, cuando ahora terminara el invierno, vendrá la primavera, el tiempo Peugen traerá vitaminas que debemos recuperar porque ha pasado el invierno, nuestro cuerpo ha tenido unas vivencias diferentes. Y vamos a comer digüeñes, nalcas, tallos, brotes. Y eso hará recuperar lo que hemos perdido durante el invierno por el clima. Entonces, eso puede ser como una comida que hay que aprovechar. Y en verano y así va ocurriendo el tiempo hasta llegar nuevamente al Puquén. Y que se podría hablar como comida estacional, pero también para eso uno tiene que vivir en el territorio, o sea, vivir como el monén de la tierra, porque se respeta mucho las personas que están viviendo lamentablemente en las ciudades, donde no tienen un espacio para cultivar ni buscar. Entonces, claro, uno que vive acá agradece cada día amanecer y ver el río, el bosque, los cerros, las montañas, donde hay tanta comida. Y bueno, entonces, cuando nosotros reclamamos la soberanía alimentaria, ¿qué le llaman? Y se llama ahora esto que estamos hablando, por eso se reclama tierra, por eso es que reclamamos nuestra tierra los mapuches, porque para que un mapuche esté bien alimentado necesita su tierra, necesita agua, necesita que vuelva ese orden que estaba hecho antes y no este desorden que se armó ahora. El agua tiene que estar nutrida con bosque nativo, con plantas que la alimentan, que la hacen moverse ahí abajo para que fluya y así correr libre para que se sigan alimentando otros cauces y haya comida en el territorio. Pero si no tenemos eso, lamentablemente hoy día solamente en la cocina de nuestra gente fue una memoria y no debería ser. Debemos recuperar nuestros espacios, plantar y plantar y plantar, poner la semilla en la tierra nuevamente y sentir que no vamos a pensar en el almuerzo y supermercado. No vamos a pensar en la cena y supermercado. ¿Qué vamos a comprar para comer? ¿No? Algo tiene que ser ahí. Nuestra tierra tiene que ser recuperada para que vuelva el equilibrio, el Kumemonien mapuche, para que se vuelva a recuperar eso nuevamente. Leila, Mien, agradecemos estas reflexiones que nos puede compartir hoy día desde tantos años de trabajo, Lamien, pues en la huerta, en las redes, allá en Curarrehue, pero también ampliamente en el territorio. Yo creo que la idea de la vinculación, ¿no es cierto? La idea de que está todo conectado en torno a la semilla, en torno a la vida, en torno a la huerta, la milpa, es en la defensa del territorio, el cuidado del territorio. Yo creo que es algo que se ha compartido como reflexión, como idea entre ustedes tres que nos han compartido sus trabajos. La defensa y cuidado del territorio tiene que ver con conocer el territorio, con habitar el territorio, habitar un territorio que es un territorio ocupado en el caso mapuche, ¿no es cierto?, en el Wallmapu, y que está en proceso de recuperación. Aquí en este grupo de hermanas hay que decir que son mujeres que trabajan en su espacio, en su pueblo, en su huerta, en su cocina, pero también en la defensa ampliamente del territorio. Aquí hay gente que, no voy a decir quiénes, pero hay gente que ha estado en cortes de camino para que los camiones de las forestales no pasen. Hay personas que se han opuesto a las grandes empresas hidroeléctricas en sus territorios. Entonces, porque está todo conectado, ¿no? O sea, la defensa de la vida incluye todos los aspectos que nos rodean en los territorios que habitamos. Ya la mía Anita nos ha dicho 2 veces que es tarde, porque es tarde, está de noche hace rato aquí en el sur. Quiero, de parte de todo el equipo de FIC Wallmapu, delante olvidé mencionar a Tania y a Valentina, pero es de los nervios, no es porque sean menos importantes, agradecerles esta conversación, estas reflexiones,
le quiero recordar a todas las personas que están conectadas que el cortometraje que hoy hemos visto, Saramama, Semilla Sagrada, va a estar disponible en nuestras redes por 24 horas, también para quienes quieran verlo nuevamente. También quisiera comentarles que hasta el 13 de septiembre está abierta la postulación a una residencia audiovisual que estamos desde Figualmapu preparando, y para gente que sea del Gualmapu, ampliamente de este lado de la cordillera y del otro lado de la cordillera, pero para más detalles pueden ver el sitio de Figualmapu, figualmapu.cl, y ahí están las bases de esta convocatoria para quienes tienen proyectos, ¿no es cierto?, de cine, proyectos audiovisuales, para quienes les interese compartir. De hecho, uno de los formadores es también un lamien del pueblo Ñusabi, Armando Bautista. Nosotros desde Figualmapu agradecemos esta conexión con otros pueblos y con el pueblo Ñusabi, especialmente lo agradecemos también. Otra de las lamien, Ángeles Cruz, también hace poco nos tuvimos otro cine en Turruca con ella, el mes pasado, en principios de julio, presentamos su ópera prima Nudo Mixteco, y ahí recordaba, porque también hay imágenes de la milpa, por eso quiero decir que para nosotros el cine, lo audiovisual, es una forma también de este ecosistema, las artes indígenas son parte también de la lucha por la vida. Así es que les agradezco, Pulamien, les agradezco, hermanas, desde Figualmapu. No sé si quieren despedirse en medio minuto cada una, para que podamos terminar este cine en Turruca del día de hoy. Carmen, si quieres comenzar tú. Sí, bueno, pues hay muchas cosas que seguir diciendo, el tiempo se nos ha venido encima, pero creo que también es importante señalar que la milpa está amenazada, ¿no? Y está amenazada la semilla, ¿no? Que es posible solo por la milpa, ¿no? Y está amenazada la gente que hace la milpa, ¿no? Que hace milpa, está amenazado los territorios por todo este, pues, sistema, ¿no? Por las transnacionales, las corporaciones, las legislaciones nacionales, ¿no? Que han cedido y que han dado poder a las corporaciones, Monsanto, ¿no? Y su apuesta por transgénicos. La semilla de maíz es la semilla más estudiada, ¿no? Y de la más llevada a los laboratorios para sacar el corazón de esta, ¿no? O sea, para extraerle, para abrirle y para de eso hacer una mercancía, ¿no? La milpa está amenazada por los megaproyectos, ¿no? Tenemos en la Mixteca, ¿no? En todo el territorio mixteco, proyectos o en exploración, ¿no? Algunos territorios concesionados para la minería de litio, para la de oro, de plata, de cobre. Hay un desprecio por el trabajo campesino, ¿no? Por los saberes campesinos, hay un ninguneo, ¿no? Que ha obligado a que la gente joven salga de los territorios, que niegue el que somos campesinos, ¿no? El no decir, bueno, ¿a qué se dedica tu papá? Ah, pues es campesino. Eso no se dice con orgullo, ¿no? Yo me siento súper orgullosa de tener un padre campesino, una madre campesina, nuestros campesinos, ser yo campesina, reivindico lo campesino. Pero eso no ha sido fácil, ¿no? Hay toda una historia de desprecio y de ninguneo muy grave que tiene también, ¿no? Que es amenaza para nuestros territorios y para la milpa. Y claro, el cambio climático que también decían las compañeras, ¿no? Lo vivimos porque pues cada vez las sequías son más fuertes, ¿no? Hoy tenemos parcelas que están en riesgo de perderse, ¿no? Y eso pues siempre hemos estado así con el tiempo, pero hoy es el resultado del cambio climático, ¿no? Que nos afecta de una forma distinta, mucho más fuerte, ¿no? Hay una pérdida también de conocimiento, la privatización, la permanente amenaza a esos saberes, a esas semillas, a esa diversidad. Entonces hay... y en eso se pierden muchos conocimientos, ¿no? El relevo generacional, que se llama también a partir de esa migración forzada que ha obligado a salir a la gente a buscar otra vida porque se piensa que esto no es suficiente, no alcanza, por ese ninguneo, eso todo tiene que ver, ¿no? Creo que hay que seguir apostando por la milpa. Yo estoy convencida de que
de que la milpa como dicen, es un arma cargada de futuro, ¿no? Es un presente, es un futuro, es nuestro pasado, pero es un pasado que nos alimenta día a día y que si nosotros seguimos sembrando y haciendo milpa, todavía tenemos esperanza como planeta, ¿no? Las milpas en toda su diversidad, muchas chacras por todo el mundo, muchas huertitas también con las semillas propias de los territorios. Creo que ahí está el camino y que esta situación de pandemia también ha demostrado que gracias a la milpa muchos de nuestros pueblos han logrado resistir y no enfermar y sobreponerse, ¿no? En la milpa también encontramos medicina, encontramos la energía para fortalecer nuestro sistema inmunológico y creo bueno, que además me encanta poder compartir con ustedes, escuchar a las compañeras. Muchas gracias por el espacio y están invitados todos a mi milpa y a la milpa Ñosabi, Mixteca. Gracias por esta noche. Gracias, Carmen, por esta invitación. Te agradecemos todo toda esta compartencia, como dicen ustedes. Para nosotros conocer cada vez más las experiencias de otros pueblos siempre es valioso. Antes de pasar a María y Anita, gracias. Gilda Luongo dice: qué linda la noción, la Puebla, la interdependencia de todo lo que nos rodea. Cleida Cholotio de Guatemala dice: la cocina es memoria de nuestras abuelas y eso es resistencia. Mujer Azul dice: hermoso Nutram, aguante la huerta y la milpa. Y eso. Lamien María Cayumán quiere unas palabras para despedirnos. Sí, gracias por haber compartido este espacio, por la invitación. De Anita, de Carmen, en cuanto a que todo lo que afecta a afecta a la semilla, nos afecta a nosotros, las personas. Hay una lucha tremenda, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche para poder recuperar su territorio, como decía Anita, y las leyes que se quieren aprobar igual, todo es en contra de la semilla. Pero nosotros estamos aquí, las mujeres, para poder seguir combatiendo con nuestras huertas. La falta de agua, la semilla transgénica, organismos de Estado que promueven estas semillas, camiones forestales, los monocultivos. Estamos amenazados por todas partes. Entonces, pero estamos nosotras las mujeres, las campesinas, con nuestras huertas ahí, dando la lucha. Así que a seguir adelante nomás. Esa es nuestra vida. Gracias por tus palabras. Gracias a ustedes. La mía, Anita, para despedirnos, esperamos su zungú. Bien, espero que nos hayamos escuchado todas bien por estas señales, estas tecnologías. Agradeciendo a toda esta oportunidad, este espacio que fue muy bello, muy lindo, y agradecer a la gente que está ahí, que apoya, que nos envía los saludos, es muy, muy gratificante. Saludar a la mien de el Mapu, y la mien Luisa, que está por allá escuchando, y la gente de Curarrehue, que también estuvo conectada. Mira, yo creo que mi mensaje hoy día es que esto lo que está pasando hoy día, las conversas que se han venido dando, tiene que ver mucho con lo que está pasando presente en este país, pues, en este territorio, y yo todavía guardo esperanza en esto que está ocurriendo, todavía me queda esperanza en esto que ha pasado este último tiempo, y
porque creo que la soberanía alimentaria no es, no es una ley, no es un decreto, no es algo que se tiene que venir desde ya, sino que comienza cada día con cada uno de nosotros, en cada una de las familias, en cada una de las personas, hombres, mujeres, niños, que ponen semillas en las manos, en la tierra, que huelen la tierra, como sabe, como ella es sabia, y que es todo un libro, toda, como decía la Lamián Carmen, es una ciencia ahí mismo en la huerta, y que no hay una cosa que se diga que el haba se siembra así, la maíz se siembra así, no, es una sabiduría que cada uno puede experimentar distinto con lo que está viviendo en su lugar donde vive, porque el sol, la lluvia, el viento es diferente donde estemos parados nosotros hoy día. Entonces, eso es el saber que podemos ejercer hoy día esta resistencia nomás, y que no podamos permitir que este tratado que está ahí en el Congreso de Chile pueda ser aprobado. No podemos, hoy día tiene que ser todas las mujeres, hombres levantados por eso, porque hace tiempo que venimos hablando de esta lucha contra el TPP, sin embargo sigue amenazando nuestras semillas, pero la resistencia es continuar el trasquinto, sembrando, diversificando la semilla, guardando las semillas, multiplicándolas y entregándola a la gente que pueda conservar y cuidar. Eso sería, y la vida está ahí en la tierra, y también con nuestro cucharón que revolvimos la olla podemos revolver todo lo que nosotros queramos. Entonces, eso quería decir, y muchísimas gracias por May, por la Miena, todas que están ahí, y Angie especialmente, un abrazo grande para usted. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión de cine en Turruca con Ficual Mapu. Cada jueves por medio nos encontramos a las 9 de la noche con una película, un cortometraje y una conversación. Agradecemos a nuestras grandes invitadas, agradecemos a esta compartencia y a todos y a todas y a todos quienes se han conectado hoy. Desde mañana en las redes de Ficualmapu, en las historias de Instagram, podrán ver el sorteo para la persona que se va a llevar la revista Jipa tu Caldo. Así es que para que estemos atentos todos a quién va a ser la o el le beneficiado, beneficiada. Muchas gracias. Mañume Imun, Peucaletuain. Kuskiyara jalona